Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis viendo el vídeo. ¿Cuál es la misión de este vídeo? La misión de este vídeo es aprender a hacer una petición de examen en la página del Actic. Así que voy a mostrarlos cómo se debería de hacer. Una vez más os recuerdo la página del Actic, actic.encat.cat. Y para hacer la tramitación del examen tenéis que venir a esta página web. Tenéis que venir a esta página web y entrar a vuestro perfil de usuario. ¿Que cómo entra uno a su perfil de usuario? Pues bajamos para abajo y encontraremos un recuadrito que pone zona privada. Llegamos aquí a zona privada y si os fijáis tenemos dos accesos que ya os hablé de ellos en el vídeo de inscripción al Actic. Que si sois trabajadores de la Generalitat entráis por aquí, o si no lo sois, podéis entrar por aquí con un certificado digital. Por lo dicho, entramos a la página web. Cuando iniciáis sesión, este es vuestro perfil de usuario. Y para hacer la petición del examen, debemos de venir al apartado acreditación en curso, que está dentro de acreditaciones. Aquí tenemos ya el botón directo de pagar la taxa. Así que le damos a pagar la taxa y si os fijáis tenemos dos opciones diferentes para pagar este examen, que son a través de tarjeta bancaria, que se hace un pago seguro dentro de esta página web, o también podéis imprimir una carta de pago e ir al cajero automático y pagar el examen con código de barras. La verdad que mi recomendación es hacerlo a través de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el pago lo reciben al momento. Si vosotros pagáis con carta de pago, tendréis que esperar unos cuantos días hasta que os validen el pago y entonces no podréis pedir directamente el examen. Así que os recomiendo de que si tenéis la ocasión, pagadlo con tarjeta de crédito, tal y como voy a hacer yo ahora. Cuando le doy aquí a tarjeta bancaria, el importe del examen del nivel medio sin descuento alguno es de 26,50 y para pagarlo he de pulsar este botoncito de continuar. Cuando le doy a continuar me sale este apartado de pago en línea, que sería donde yo tendría que introducir los datos de mi tarjeta de crédito. Una vez paguéis, saldrá esta pantallita de aquí y tendremos que darle a continuar. Cuando le dais a continuar, volvéis al entorno principal de vuestro perfil de usuario. Y para continuar con el procedimiento, volvemos una vez más a acreditación en curso. Y ahora aquí, si os fijáis, el botón ya no aparece el hecho de pagar la tasa, sino que aparece directamente ya el botón de reservar. Así que creo que ya adivináis a qué botón hay que darle. Reservar. Y aquí nos dice que seleccionemos primero de todo el centro colaborador donde queréis examinaros. Que ya os dijimos que existen repartidos por toda Cataluña más de 350 centros colaboradores. Y si le dais aquí a seleccionar el centro, llegáis a este pequeño formulario donde podéis buscar el centro más cercano a vuestra posición. Por ejemplo, yo voy a buscar el nuestro, que la manera más fácil de encontrarnos en este buscador de centros es rellenar solo el apartado de código postal, con el código de postal de Roquetes, que es 43520. Si introducís solo el código postal y le dais directamente a buscar, solo nos encuentra a nosotros, si os fijáis. Os digo esto porque si por ejemplo vosotros aquí ponéis en nombre del centro, en vez de poner SAI Centre de Formació, ponéis Centre SAI, ya no nos encuentra. Entonces, lo más fácil de todo creo que ya veis que es solo rellenar el código postal. Porque en Roquetes, con el tema del Actic, solo estamos nosotros. Vale, si os fijáis está aquí, ¿no? Ya está aquí nuestro centro y si es cualquier otro centro también lo encontraréis aquí. Y para elegirnos tenéis que dar a la lupita esta de seleccionar, la que tenemos aquí debajo. Le doy a la lupita y pasáis a una segunda pantalla con información detallada del centro, dónde estamos, de dónde somos, si queréis vernos en el mapa y nuestro horario de atención al público. Y una vez hecho esto, cuando le deis al botón de reservar, esperaremos un poquito, pasamos a un calendario donde podremos elegir un día y una hora de los que estén abiertos.
que os digo varias cosas. Sobre todo, la norma principal para pedir este examen es que hay que pedir el examen con 7 días de antelación. Es decir, por ejemplo, si os fijáis, estoy grabando este vídeo el día 20 de enero, pues el primer día que yo podría examinarme sería el día 27. O sea, siempre hay que pedir el examen como mínimo con 7 días de antelación. Vale, si os fijáis aquí, he encontrado una plaza libre el día 27. ¿Cómo la elijo? Si os fijáis, aquí el 1 que sale en azul, pues tendremos que clicar sobre él. Y aquí nos sale todas las diferentes plazas que hay en aquel día. Y aquí tenemos el numerito de plazas disponibles a cada horario. Si os fijáis, tenemos aquí una plaza disponible a las 6 de la tarde. ¿Cómo elegimos esta plaza? Si os fijáis aquí abajo a la derecha, tenemos un botoncito que pone reservar. Clicamos sobre él, confirmamos que todo esté correcto. Vallcebre, 6 entre formació, día 27 a las 18 de la tarde. Y ya para acabar con la petición del examen, pulsamos sobre el botón finalizar. Me pregunta si estoy seguro y estoy segurísimo de que quiero este día a esta hora. Así que clico que sí. Y si os fijáis aquí abajo, ya nos dice que la tramitación ha sido finalizada. Es decir, ya hemos pedido el examen del ACTIC. De todas maneras, también os digo que os habrá llegado un correo electrónico cuando hagáis esto, es decir, cuando acabemos la tramitación del examen, os llegará un correo electrónico diciéndoos que tal día, a tal hora, en tal centro de formación, ya tenéis el examen. Y también me gustaría avisaros que no hay nada como leer lo que pone, pero yo os lo digo, y es que no podréis cambiar de día si no es con más de 7 días de antelación. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo coger a este centro colaborador y el lunes antes del examen decirle, oye, que no voy, que al final voy el jueves en vez del miércoles. No podréis hacerlo. Así que tened cuidado con el día y la hora que elegís. Y dicho esto, ya hemos explicado cómo se pide un examen en la página del ACTIC. Así que como mucho os pediría que le dierais un like, que os suscribáis y que sigáis viendo nuestros vídeos.